La Casa de España en Houston, muy activa y muy atenta siempre, pues organizó un evento para todos los que fuimos por allí, para los que quisimos asistir. Y entonces pues nos dieron un paseo por el barrio francés de Nueva Orleans, guía incluido. La guía no era española, pero hablaba un español muy perfecto y muy bonito. Graciela se llamaba. Y pues entonces aquí tengo pues, lo que hicimos en este barrio francés. Y entonces os voy a compartir alguna que otra foto. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con... vamos a ver, esta puede valer. Esta de aquí. Entonces, como recordáis, os dije que en la Nueva Orleans, pues sí, la fundaron los franceses, de eso no hay duda, pero luego en el año 1762 pasó a manos españolas. Y pues se mantuvo con muchísimos problemas porque lo que era la Nueva Orleans francesa pues era el mayor mercado mundial de trata de esclavos. Porque de los negros que sacaban de África se los llevaban a América y los llevaban y los bajaban en Nueva Orleans y allí pues tenían las subastas y allí los vendían. Entonces la Nueva Orleans francesa pues era el mayor antro de trata de esclavos negros que había en el mundo. Ujú. Y negros y a veces tampoco, no solo negros, porque también venían irlandeses y venía todo lo que, pues tanto ingleses como franceses, holandeses hacían. Y entonces esto que estáis viendo aquí, cuando entra, perdón, no vamos a avanzar, vamos a seguir la línea cronológica. Entonces, cuando llega a España, pasa a manos españolas en 1762, lo que hace, lo que hace España es prohibir el mercado de venta de esclavos. Y claro, cuando le haces algo a alguien pobre, pues no pasa nada, pero cuando se lo haces a los ricos, pues entonces es cuando se lía la de Dios es Cristo. Y entonces se lió la de Dios es Cristo con este tema. Voy a pasar primero la primera foto que tengo aquí, que os va a explicar este tema perfectamente. Entonces lo que tenemos, ya esto ya lo he publicado en redes, los que me seguís por Facebook y por Instagram, pues ya lo habéis visto. Pero esta es una placa que hay en el ayuntamiento de Nueva Orleans, en el Cabildo, construido por españoles también, claro, evidentemente. Con ese nombre, pues no podía ser de otra forma. Entonces lo que nos dice aquí es una placa que conmemora. Entonces lo que hace España es que legisla nada más entrar y dice esto es un antro de corrupción y tenemos que acabar con ello. Porque en el Imperio Español, en la corona hispánica, no se permiten este tipo de negocios. Lo que no estaba prohibido era la compra. O si estaba prohibida, pues se hacía pues de extranjis, ¿no? Como se suele decir, para que no se enterasen las autoridades. Entonces sí, es cierto que en muchas partes de lo que era la España de aquel momento, la España americana, sobre todo en Cuba, pero también en México, pues lo que había esclavos negros y había y mulatos también. Algún día podríamos hablar de eso, porque la esclavitud, aunque fuese de los negros, en España tenía muchas limitaciones y pues en concreto una de ellas es que no podías estar esclavo de por vida, máximo 20 años, a los 20 años te tenían que liberar. Forma un pifostio de la leche con los mercaderes, con los ricos que estaban, y no solo con los ricos que estaban haciendo, vendiendo los esclavos, sino con los que los compraban. También en la zona de la Luisiana, pues los franceses que compraban estos esclavos porque, claro, ellos no podían cultivar su algodón y el resto de cosechas sin los esclavos. Y estamos hablando de 1762, en el que el campo ya estaba de alguna forma, en algunos sitios, un poco mecanizado, ¿no? O sea, no era directamente que fuese absolutamente necesario tener esclavos negros, pero era barato, ¿no? Comprabas y luego pues prácticamente casi ni los dabas de comer
y entonces no tenías gastos con ellos para que te sacasen cosecha tras cosecha en el campo. Entonces se monta un pifostio de cuidado en la Luisiana en contra de las autoridades españolas, ¿no? Bueno, y es que esto ha pasado regularmente. ¿Por qué por qué los españoles son malos allí donde van? Pues porque siempre pusieron leyes y limitaciones a todos los que querían cometer crímenes y portarse mal. Entonces, claro, esa, esa es la figura que tiene España, la de ser los malos, pero los malos porque estaban poniendo orden donde había caos, básicamente. Entonces, la placa que tenemos aquí, estos franceses, comerciantes, tratantes, esclavistas, pues estos franceses se rebelan contra la autoridad. Entonces, durante varios años están en rebelión, hasta que pues el gobernador de la Luisiana lo que hace es el español, lo que hace es hacerles frente y a consecuencia de esta revuelta pues se cuelgan, se ahorcan a varios de los rebeldes franceses que estaban comerciando con esclavos. Entonces lo que tenemos aquí es un bronce, de hecho en 1930, colgado del Cabildo de Nueva Orleans, en el que dice, es una placa dedicada a los patriotas franceses que en 1768 se revolvieron contra todo esto tiene su truco, contra el transfer, el traspaso de la provincia de Luisiana de Francia a España. Entonces te lo venden como patriotas y la revuelta no fue por eso, la revuelta fue porque les estaban prohibiendo vender los esclavos. Dice, la primera voz en América del principio de autodeterminación de las naciones. Qué manera de darle la vuelta. No, tela. O sea, la cosa tiene tela, mucha, y son de estas que están ahí escondiditas y nadie lo ve, nadie le presta atención, pero yo soy el friki, el rarito que va leyéndose todas estas cosas. Entonces, en tributo, como su trágico destino y por el principio que invocaron. O sea, autodeterminación. Como no me dejas hacer venta de esclavos, venta de humanos, pues entonces pido la independencia. Y esto es una cosa que se sigue más o menos, se ha seguido, por ejemplo, en Texas. En Texas, la independencia de Texas está motivada también precisamente por las limitaciones primero españolas y luego mexicanas para tener esclavos en territorio tejano. Y lo que hacen es pues independizarse para poder tener los esclavos. Esta placa está dedicada al espíritu del 76, que no tengo claro qué es lo que significa, y por el grupo de Nueva Orleans de las hijas de la Revolución Americana. Yo espero que las hijas de la Revolución Americana pues hagan algo con esto, ¿no? Porque las hijas de la Revolución Americana están están de parte de España en la actualidad. Es un grupo que lo que está apoyando es la ayuda que España brindó a los norteamericanos independientes en contra del Imperio Británico. Entonces, en la actualidad, pues hacen eventos, a mí me han invitado a alguno y está interesante porque ahí al lado de la bandera norteamericana, a la misma altura, está lo que es la bandera española, ¿no? Pero, claro, es que todo el mundo tiene algún cadáver en el armario. Entonces, esta placa, puesta por las hijas de la Revolución Americana en el capítulo de Nueva Orleans, lo que está es contra España, celebrando, pues conmemorando a los patriotas franceses que lucharon por seguir vendiendo esclavos en Nueva Orleans. Claro, en todas partes en los Estados Unidos pues está el tema woke que tratábamos el otro día y el tema de tirar, ahora les ofende todo y entonces tiran estatuas y tiran, pero sobre todo tiran estatuas de cosas relacionadas con la hispanidad y con España. Esta ni la han tocado. ¿Por qué? Porque no es de españoles, es de franceses, ¿no?
Y entonces no se sabe cómo, pero Francia tiene una aura vamos, es una cosa tremenda lo que tiene Francia en los Estados Unidos, cuando lo que hizo Francia en los Estados Unidos fue bastante peor que lo que hizo España. Y lo iremos desvelando pues día tras día, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad? La chapita esta, y no veo yo allí a los grupos de izquierdistas, de negritos, del Black Lives Matter, haciendo campaña contra esto. Todo lo contrario, porque cuando he sacado algún vídeo corto del tema francés en los Estados Unidos, precisamente los que más caña me han dado han sido los descendientes de los esclavos, o sea, los negros de la zona, diciendo que España era mala, malísima, y que Francia era el adalid de la libertad y de los derechos humanos. Bueno, pues aquí lo tenéis. A mí Comentarios. lo que me choca es precisamente eso, que hay una parte americana que prefiere aceptar la historia hollywoodiense en la que Francia ayudó a esa liberación, porque es lo que siempre ha pasado, por eso están enfrentados con Inglaterra. Pero es que Francia, la tradición que tiene es que nunca mantuvo un pacto, y así fue. Lo mismo estaban con los americanos de arriba que con los de abajo, que de repente se ponían con los indios. En este sentido, esa historia de Francia, ¿se va a saber alguna vez en Estados Unidos o también es algo que se va a ocultar como la española, pero sí, solamente por tapar toda la mierda que tiene? No, todo lo contrario. Esto no tiene visos de cambio. O sea, está acelerando en la dirección contraria a la de la hispanidad y a la de la verdad. Está acelerando en los últimos años. Sí, es una cosa tremenda. Y entonces eso, yo creo que desde España, como comentábamos en el anterior podcast con el tema de los indios, desde España no se está viendo. Y entonces se está apoyando precisamente las narrativas hollywoodienses que están todas unidas al final, ¿eh? No es que no, bueno, es que estamos en contra de los franceses, pero apoyamos a los indios. No, aquí no hay selecciono lo que me da la gana del tema. Aquí o estás en contra o estás a favor, y todo se está poniendo en contra de la hispanidad, pero y se está acelerando, pero muchísimo. Y dentro de la propia España también se está poniendo la cosa muy, muy difícil. Sí, lo que hay ahora es un renacimiento de un grupito de gente, entre los que pues estamos algunos, sobre defender la hispanidad y defender la historia de España, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que está acelerando en el camino contrario. Entonces, pues yo tengo fama de pesimista, pero es que esto pinta muy negro, ¿eh? Esto pinta muy negro. Bueno, seguimos con la Luisiana. Entonces, esta señora nos dio una, un tour guiado, una visita guiada por lo que es la Nueva Orleans francesa, ¿no? Entonces, Francia lo que hace es que, aparte de constituir el mercado más eh, tremendo de trata de esclavos en la Luisiana, que por cierto lo que hay que decir es que después de 40 y tantos años, cuando España vuelve a ceder o no tiene más remedio que ceder a Napoleón la Luisiana española, para que Napoleón se la venda ipso facto a los Estados Unidos. Recordaros que en aquel momento la vendieron por 15 millones de dólares, dinero que salió de los españoles también, porque es que somos así. Entonces, antes de lo que se hizo fue el rey, cuando todavía España no estaba metido en plena guerra contra Inglaterra para conseguir la independencia el rey de España lo que hizo fue pedir a todos los ayuntamientos y a todos los cabildos en España que aportasen dinero, que aportasen de todo para la lucha contra esto. Y entonces de España salió el equivalente a un año de Producto Interior Bruto. Salió para los Estados Unidos. Entonces, claro, de repente los Estados Unidos se ven con ese dineral del que no gastaron mucho en su guerra de independencia. ¿Y qué hacen? Pues comprar la Luisiana y se la quitan a España con dinero español. O sea, las vueltas de la historia es una cosa tremenda. Qué buen trato.
Sí, sí, es que somos la hostia de negociantes. Así ahora mismo tenemos al presidente que tenemos. Pero en fin, pasemos un tupido velo sobre política. Eso es lo que más me llama la atención, es que tanto historiador, tanto ahí como aquí, como en Europa, todos tienen la opción y casi seguro que muchos de ellos han leído los mismos archivos que tú. ¿Por qué? Nunca se ha querido destapar esto, pero ni en Europa, ni en España, ni en América, ni en México, ni nada. ¿Esto qué es? ¿Un boicot? Porque hay muchos no, es que hay muchos intereses. Hay muchos intereses Pero la creados. historia es la historia, es que no se puede cambiar. Ya, Ocultar pero lo sí, que haces pero lo que haces es ocultarla. Y eso es otra parte de la leyenda negra. No, la leyenda negra no es solamente mentir. Eso es no decir la verdad, es ocultar lo que hay, es manipular, todo eso es leyenda negra. bueno, como Y siempre, yo lo he despedazado no sé si en algún post, pero en alguna de mis presentaciones, cómo funciona esto, pero claro, cada pero vez que te metes en estos charcos, pues te sale algún bobo llevándote la contraria y diciéndote de todo. tenía que saber algún listo que te apoye, porque en esta guerra estás solo, cada vez que encuentras a alguien, lo que hacen es tacharte, como tú has dicho, de que tú no eres quien para decir las cosas, de que eres un facha. Siempre hay que ponerle una etiqueta para negar la verdad. Sí. Bueno, mira, en esta semana, me estoy acordando ahora, en esta semana me han bloqueado de una página de Facebook que se llama Crónica de Arqueología. Y realmente lo único que he dicho, porque esta crónica de arqueología antes era un tema, una página inocua y desde hace un tiempo pues la agarra uno que se cae por la izquierda, ¿no? De tanto que se va a la izquierda de la mesa, al final se cae por la izquierda. Y entonces esta gente lo que tiene es tienen los santos huevos de decir que su teoría es la verdad y los demás pues somos gente que apoyamos pues todo lo malo en la sociedad y en la historia. O sea que ya solo por ser de izquierdas ya estás en posesión de la verdad, ¿no? Sí, lo de Y siempre. entonces este señor ponía Yo eso no suelo opinar de mucho porque tampoco sé mucho. Yo sé mucho de lo que he estudiado. O sea, porque investigo, tú sabes que investigo a fondo. Entonces, de lo que he investigado sé mucho, del resto no sé tanto. No sé nada de muchas cosas. Entonces no opino de esas muchas cosas porque no soy un opinólogo, pero de lo que sé, pues opino. Y a este señor pues se le ocurre poner una fotografía con las misiones franciscanas en California. Y, y entonces dice, las misiones de los colonos españoles en California, y entonces ya le puse una nota aclaratoria en la que le dije, pues vamos a ver, las misiones no son de los colonos, las misiones pueden ser del rey, que es el que las financia, pueden ser de la orden franciscana, que es quien pone los frailes, porque en el fondo una misión es el encargo que el fraile recibe para ir a convertirse a los indios. El resto, o sea, la iglesia que se construye, los muros defensivos, las casas de los indios, todo esto lo construyen ellos con su mano de obra propia. Hombre, si tú vas a vivir, eres indio y vas a vivir en la misión, pues tú te construyes tu propia casa. Punto. O sea, es que no, eso no es esclavismo ni es nada. Entonces los indios, por supuesto, que construyeron las misiones, aunque la misión no es la iglesia ni las casas. Eso que lo tengamos claro. Entonces la misión pueden ser los frailes, pueden ser de las órdenes franciscanas, que dicen vámonos allí y creamos la misión. Y la misión efectivamente pues son de los indios, porque son los indios los que hacen la misión. O sea, los que preparan el terreno para cultivar, los que llevan las cabras y las ovejas y las vacas, las llevan allí al monte para que coman. Los que construyen un muro defensivo, los que construyen sus propias casas. Y al final, si tienen tiempo, son los que construyen la iglesia. La iglesia es lo primero que se construye en todas partes, ¿no? Porque la misión es esa, la misión es convertir a los indios al cristianismo. Y para eso necesitas una iglesia. Pero ¿cómo se construye esa iglesia? Pues se construye con algo que se llama fagina,
Y entonces, pues haces un muro con unas ramas y lo recubres de barro. Y así se construye una casa muy rápido, que es una choza prácticamente, porque luego le pones un techo de paja y ya en 1 o 2 días, si la gente se aplica, pues tienes construida la iglesia. Y esa es la iglesia que se mantiene hasta que la misión florece al cabo de unos años y entonces se empieza a construir la iglesia, una iglesia ya definitiva en piedra o en adobe o en lo que quieran. Así es como funcionan las misiones. O sea, la iglesia bonita que nos ha quedado hoy en día, eso no es la misión, eso es una iglesia. La misión es otra cosa. La misión no son edificios, es el encargo del fraile de irse a convertir a los indios. Entonces, el desarrollo de una misión lo organiza el fraile educando a los indios, utilizando otros indios como modelo que ya llevan muchos años hispanizados y la construyen los propios indios. Puede ser de los indios, pero desde luego, de quien no es una misión es de los colonos españoles, porque los colonos españoles no viven en las misiones. El que tiene dinero para irse a colonizar un territorio como California y se pone allí, pues no vive en las misiones. Puede vivir en las misiones si pues sucede algo, un ataque de los indios, por ejemplo, destruyen su hacienda, destruyen su casa, pues algunos se van a refugiar a las misiones, o si hay un presidio de soldados por allí, pues se van con los soldados. Pero la misión no es de los colonos españoles. Pero claro, es que hay gente que ya se abre una página en Facebook, dice ser historiador, probablemente lo sea, porque otra cosa que tenemos es que tenemos las universidades en filosofía y sobre todo en historia y arqueología la tenemos repletas de comunistas. No sé por qué. Claro, como tienen esa idea de que el empresario es el diablo personificado, pues entonces no se van a hacer empresariales, ¿no? Ni se van a hacer carreras que necesiten una dedicación de más años, como puede ser medicina, o la mayoría se van a historia y arqueología. Y entonces luego se meten a hacer páginas de Facebook en lo que no hablan de historia, hablan de ideología. Lamentablemente. Bueno, pues a este señor le dije eso y me bloquearon de ahí. Entonces, pues claro, no, lo que hacen es quitarte los altavoces. En cuanto no concuerdas con lo que ellos dicen, lo que dice el régimen comunista, pues entonces te bloquean, te silencian, o como sucedía y pasó, y algún día lo trataremos, como sucedía en la Unión Soviética, pues te fusilaban o te daban un paseo o cosas así, con las checas, ¿no? Las famosas checas. Otro tema que también está medio censurado, si no es por alguna película que ha salido por ahí o algún libro. Sí, sí. Es que la historia es tan negra, la historia de la humanidad, que no la puedes tapar de ninguna forma, salvo que tengas intereses ideológicos y entonces digas, bueno, pues solo voy a mostrar lo que me interesa a mí. Entonces ahora tenemos el resurgir comunista que se ha olvidado de los 60 millones de muertos solo en la Unión Soviética. De China no sabemos, no tenemos ni idea de lo que ha pasado por ahí. Pero por dónde ha pasado el comunismo, ya sea pues el régimen de Pol Pot en Camboya o la Unión Soviética, y fíjate los herederos cómo funcionan, que se meten en países ajenos y se cargan a media población. Los herederos de la Unión Soviética. Pero bueno, Y siguen siendo los muy ricos, muy, 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 muy ricos y poderosos. Y el proletariado, tanto que se habla de igualdad, sigue siendo pobre, no, lo siguiente. Y encima esclavizado. Pero así es, eso es la porque en el política. capitalismo, aunque a veces el capitalismo no sea tan bueno como parece, pero en el capitalismo si trabajas, comes. El problema es que a veces en el comunismo ni comes, ¿no? Bueno, Vamos a seguir vamos con a la ver, historia. venga, vamos con la Luisiana, que nos hemos enganchado ahí. Y entonces tenemos después de esta revuelta, 1768, que es Una cuando se... pregunta, perdona que ¿Cómo? interrumpa. Has hablado de las misiones. Para que la gente lo entienda, porque igual en otros países no entienden, las misiones se puede considerar como unos conventos donde se ofrecía ayuda, alojamiento, enseñanza y demás. Eso es posterior. Para eso tienes que tener el convento. O sea, primero, la misión funciona que pues hay un grupo humano que no es católico o cristiano
y entonces, porque también los que no son católicos también tienen misiones, ¿no? Entonces, un misionero dice, yo me quiero ir al África a convertir a los indios o ayudar allí o lo que sea. Y este señor se va con una mano delante y se va con una mano detrás. Llega allí y entonces habla con unos, habla con otros, lo que hace es de ponerlos a todos de acuerdo y decir, venga, pues vamos a hacer una misión aquí, y vamos a construir un comedor, y vamos a construir casas para vosotros, y todo esto se va organizando, ¿no? Es que es como el nacimiento de una población. En cierto modo es como una comuna, ¿no? Hablando de comunismo. Entonces, esta misión, esa persona lo que hace es ir organizando a todos para que sea un pueblo floreciente. Un pueblo floreciente, pues que tiene, en el caso español en América, pues tiene su alcalde elegido por ellos mismos, tiene su policía, su propia policía, su propio fiscal, sus regidores, o sea, es un pueblo. Y además es electivo y los cargos son de ellos mismos. No hay, para que lo entiendan, allí no van 300 españoles a dominar a nadie, allí va un fraile. Y el fraile pues habla con unos y habla con otros, tiene que hablar, el fraile primero tiene que aprender la lengua de los indios a donde va, porque si no nadie le hace ni caso. Entonces la conversión y la catequización de todos esos indios se hace en su propio idioma, la primera, en la frente. Porque luego hay gente que dice, no, es que esto es un genocidio cultural, porque les quitan su idioma. Ya, bueno, véndenos las motos que quieras, pero no es así. Entonces, el fraile se va para allá, pone a todos de acuerdo y todos ellos eligen a sus gobernadores y se ponen a trabajar para construir pues sus casas, para limpiar los campos y sembrarlos, como he dicho antes, para llevarse los ganados a pastar, para construirse una defensa eh, y para construirse una iglesia y lo que tú dices, un convento. Los conventos eran, podemos decir que es más lo que es podemos conseguir lo que es la misión construida, o sea, lo que es las casas de los indios y la casucha donde vivirá el fraile, porque solo tenemos un fraile. A veces había dos, cuando había 400 indios en la misión, pues había dos frailes. Y les ponen un soldado y el soldado, la función del soldado, que muchas veces es un indio hispanizado, que se ha reclutado como soldado, el soldado lo que hace es enseñar a estos indios a defenderse de los indios agresivos como los apaches que los estaban aniquilando, básicamente. Entonces se les enseña a manejar fusiles, a defender lo que es la plaza. Tanto es así que en San Antonio hubo una vez que los apaches se les fue un poquito ya de mano el tema de los ataques y lo que hacen los indios de la misión es salir de la misión, ir al pueblo, defender el pueblo de los apaches y defender a esos tan malos españoles, ¿verdad? Y luego vuelven a la misión. O sea, no, ¿cómo explicas? Entonces, los supuestos, el estar esclavizados, supuestamente, si están esclavizados no van a ir a defender el pueblo que está a 500 metros, como pasó aquí en San Antonio. Es que, es que cuando ya solo aplicas sentido común es que se caen todas las tonterías que te vienen diciendo, Fernando. Es una cosa tremenda. Y entonces, lo que van haciendo los frailes es primero catequizando a los indios. La obsesión de los frailes es bautizar a los niños porque, según la religión católica en aquel momento, si no estabas bautizado y te morías, pues te ibas al purgatorio y entonces yo tampoco soy practicante, no puedo hablar mucho de esto, pero entonces lo que hacían con mucha prisa, porque los niños eran los más frágiles, los que se llevaban las epidemias por delante lo más rápido, y entonces lo que hacían era bautizarlos enseguida. Eso y a las gentes que estaban pues en artículo mortis, que se llamaba. Y después de eso, pues lo que se hacía era catequizar a los indios que estaban en la misión. Entonces, al cabo de, pues había gente que en un año, en 2 años, hasta en 7, 8 años, estaban aprendiendo a vivir español, como españoles, y cuando ellos querían, voluntariamente elegían un nombre. Normalmente elegían el nombre de alguien que había sido importante para ellos y se bautizaban y adoptaban la religión católica, el nombre español, y eso era la misión. Entonces, el fraile pues tenía esa misión, por supuesto, de evangelizar, de enseñar,
Normalmente no era el fraile el que enseñaba los oficios, porque en las misiones lo que se hacía era llevar indios que ya llevaban tiempo hispanizados, 15 años o lo que fuese, y entonces se los llevaban a la misión para iniciar la misión. Y entonces los indios que había por allí, los que no eran, los que no habían sido todavía hispanizados, pues veían a estos indios trabajar como españoles, vestir como españoles, vivir como españoles, y entonces los indios eran los que decían, no, yo quiero eso. Y entonces pues ya los admitían en la misión, los catequizaban y pues vivían dentro de la misión. Entonces eso es la labor misional, así es como funcionan las misiones. Todo lo que os cuenten aparte de eso, pues puede ser una excepción, porque lo que se está haciendo es explicando la historia con excepciones en lugar de con generalidades. Entonces sí, desde luego que ha habido abusos de gente muy concreta y con nombres y apellidos que están en los documentos. Entonces, lo que se hace es generalizar. No, los españoles eran tal. No, mira, los españoles no. Desde Nuño Beltrán de Guzmán o Vázquez de Coronado, pues hicieron esto, esto y esto. ¿Vale? ¿Y qué hizo la corona? Pues la corona mandó jueces y los encausó y a algunos los condenó, a otros no, porque no era tan diferente a como es ahora. Cuando cometes un delito, pues te cogen, te juzgan y te encierran si es lo que te toca. Y pues eso es lo que tenemos, que se habla de excepciones. Entonces, si tenemos en alguna misión una excepción de que el fraile o en algunas como los jesuitas, que eran un poco más intransigentes con los indios, pues no se portaban de acuerdo a nuestro estándar moral actual, pues entonces nos causa escándalo y contamos la historia de esa excepción como si fuese la generalidad de todo lo que pasaba en los territorios españoles, pero precisamente lo que hay que hacer es hablar de generalidades, y la generalidad era la que os estoy contando. Aquí lo que se hizo fue trasplantar lo mismo que ya existía en España, sin ningún cambio. Bueno, cambio las caras de la gente. En España eran blanquitos y aquí eran un poco más morenos. Pero lo que se trasplanta es la misma ordenación urbana, administración, las mismas leyes, todo igual. Entonces, una vez que ya eran súbditos de la corona como españoles, pues estaban obligados a pagar sus impuestos y tenían sus derechos como cualquier otro español. No quiere decir que los indios que no estuviesen bautizados no tuviesen derechos, desde luego que los tenían. Y en todos los documentos, pues aparece ahí el rey diciendo a los indios no me los maltratéis y me los tratáis como súbditos míos que son, aunque todavía no estén bautizados. Y así es como funcionaba esto. Esta misma Eh, tarde, don Jaime, ¿te acuerdas que te comenté? El celador del cáliz de la Catedral de Valencia ha estado comentando precisamente esto, lo que estás diciendo, que España tenía un régimen de no abuso con los sitios que colonizaba, porque lo que necesitaba era precisamente eso, que esa gente se sintiese a gusto para poder explotar y tener un virreinato más cómodo. No buscaban el enfrentamiento, no buscaban ningún tipo de bestialidad. Como dices, alguien concretamente ha podido hacerlo, pero es algo puntual. Primero porque por cada español que había cientos de indígenas, fuesen indios americanos, o fuesen sudamericanos, o fuesen centroamericanos. El caso es que eran muy pocos los españoles que había allí. Eso lo claro, has es que es explicado lo que muy no se bien. asume. Es que cuando se dice, no, pero los españoles aniquilaron a todos los indios en Norteamérica, ¿no? Mentira, porque es que, por ejemplo, para un territorio como el de Texas, que es del tamaño, es más grande que España, pues había 70 soldados. Y tenía a la mitad de ellos estaban cuidando los caballos para que no se los robasen, porque claro, los caballos no los puedes tener en las cuadras porque tienen que comer. Entonces lo que se hacía con los caballos era sacarlos del pueblo, se los llevaban a un sitio, a los pastos, y allí tenían a los caballos viviendo hasta que necesitaban a los caballos. Entonces se iban en una expedición de castigo, ¿no? Entonces decían, traernos a los caballos. Traían los caballos y entonces ya se preparaba la expedición y se iban. Lo que tenían eran 3 o 4 caballos en el cuerpo de guardia, pues para atender lo más urgente, pero lo que es la caballada estaba en el pasto, que podía estar a kilómetros de distancia. Y entonces lo que hacías era desplazar allí a la mitad de tus soldados para que cuidasen los caballos y no te los robasen. Entonces, si había 70, pues me dirás tú qué puede hacer
30 soldados en medio de Texas batallando contra apaches y comanches. Pues negociar mucho. Pues es que no se entienden las proporciones porque la gente ya se hace un... es- y hay que estar aquí. O sea, hay que irse y que digas, bueno, pues me monto en el coche en San Antonio y cuando llego al Paso han pasado 9 horas. Son 9 horas de coche, son 1.000 kilómetros de distancia desde un lado, o sea, desde el centro hasta un lado del territorio. Ahora, cubre eso con 20 soldaditos. Y entonces, a ver Y en si el pueden hacer tiempo algo contra los estás hablando con un 4.000 vehículo. apaches. Y estás Dime. hablando con un vehículo en unas carreteras que están más o menos bien, no esas carreteras que hemos comentado, que has puesto fotos, que son unas rocas, que era tremendo. Ujú. Sí, porque es que el problema de la leyenda negra contra lo que estamos luchando es que no estamos luchando contra una serie de mentiras, lo que estamos luchando es contra una masa ignorante que solo quiere escuchar lo que los que cuatro listos pues les dicen. Y ese es el problema. El problema es la ignorancia de la gente. No escuches, o sea, agarra un libro, hombre, por favor. O sea, a ser posible el mío, que te lo explica todo con bastante imparcialidad y acto inteligente, ¿no? Un poquito de inteligencia y si no, pues cállate, es el problema. Que hay mucha gente ignorante que no sabe de lo que está hablando, pero sienta cátedra y entonces son tantos que estamos luchando contra eso, no estamos luchando contra las mentiras. Las mentiras sabemos que son mentiras y las tenemos desbancadas totalmente, pero el problema es que la gente no quiere aceptar la verdad, no le interesa o es demasiado vaga para aceptar la verdad. Pero eso pasa porque no leen no solamente tu libro, sino que no escuchan este programa en el que por más que lo demuestras con fotos, con vídeos, con charlas, por más que intentamos, parece que interesa más lo que dices tú, seguir al borrego y tenga razón o no, simplemente estar en un grupo grande. La minoría que, como dicen, la estupidez humana no tiene límite, pero sí tiene muchísimos seguidores. Sí, 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 totalmente. O sea, es una cosa tremenda. O sea, no, no. Pero vamos, que también te digo que no es solo en el lado contrario, ¿eh? En el lado que tenemos a favor, muchas veces dice, pero vamos a ver, si te está engañando, que no, lo que te está diciendo no es verdad. Y son auténticos fanáticos en los que no puedes poner en duda ni lo más mínimo porque te crucifican. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, seguimos Bueno, vamos en con. Nueva Orleans. Venga, vamos con Nueva Orleans. Entonces, lo que tenemos en Nueva Orleans, esta tabernita tan interesante que os traigo, que sí, que es de orientación francesa totalmente. Ahí tenéis la tabernita. En 1770 y algo, ahora no recuerdo la fecha, pero en 1770 y algo, se quema la Nueva Orleans, que tenía un aspecto, todas las casas, como este, o mucho peor, ¿vale? Estaba construido a base de tablones. La Nueva Orleans francesa tenía este aspecto, esta casa que estáis viendo aquí. En 1770 y algo, Nueva Orleans se quema, pero se quema. Estamos hablando de que en aquel momento la Nueva Orleans es únicamente lo que hoy conocemos como el barrio francés, ¿no? O sea, es un cuadrado de, ¿qué decirte? De 500, quizás un poco más, 500 metros por 1 kilómetro, ¿no? Es un rectángulo. Entonces, toda esa Nueva Orleans se quema, pero hasta los cimientos. No queda absolutamente nada. Se salvan únicamente 3 edificios. Imaginaos. Y uno de ellos es esta taberna. Entonces, esta taberna nos queda como muestra de lo que era la Nueva Orleans francesa. Entonces, ¿qué hace el gobernador español que había en ese momento? Dice, para que no nos vuelva a pasar esto, lo que vamos a hacer, porque aquí, aunque se ve de ladrillo, pero lo que hay es una cantidad enorme de maderas en toda la viguería, en todas partes. O sea, esto es como una falla de Valencia. Está hecho de madera, entonces si esto se prende, pues no hay quien lo pare ya. Y no paras esto y se pasa a la otra casa y a todas las casas qué es lo que pasó, por eso se quemó.
Entonces el gobernador español toma la decisión y dice esto a partir de ahora se va a construir de acuerdo a las ordenanzas españolas de construcción, o sea, piedra, adobe, ladrillo, hierro y maderita poquita. Y entonces se traen especialistas españoles, que en algunos casos eran canarios pues en la población, canarios y malagueños, que estaban en las poblaciones cercanas, en los pueblos españoles cercanos de Nueva Iberia y la otra población, que ahora mismo no recuerdo el nombre, se los llevan porque ellos son especialistas en construir con hierro. En todos los enrejados estos son españoles y los balcones también son españoles. O sea, que si tú te vas por Francia, balcones poquitos, muy pocos, no ves casi ninguno. Entonces el balcón es puramente español, le pese a quien le pese. Entonces todos estos enrejados se llevan operarios, como digo, de que ya estaban en América, pero eran españoles de Málaga y de las Canarias, y hacen todos estos enrejados. Entonces este edificio, que es de época española, está construido con su ladrillo perfectamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como tenemos tanto ignorante, pues dicen, no, es que la ensaladilla rusa pues es rusa y la tortilla francesa pues es francesa, ¿no? Y entonces la Nueva Orleans, el barrio francés, pues es francés. Bueno, pues mira, no. En ninguno de los tres casos os habéis equivocado totalmente, ¿vale? Porque sí, hay una ensaladilla que está hecha en Rusia, en Rusia, la llaman Olivier, pero los ingredientes no tienen absolutamente nada que ver con los ingredientes españoles, o sea, ni punto de comparación. Esta es una típica construcción de orientación española que hay en Nueva Orleans. Pero lo que digo, como esos ignorantes dicen, como Nueva Orleans la fundaron los franceses, pues es todo francés. Y entonces resulta que dicen que esto es de orientación francesa. Y si te vas por Francia no lo encuentras en ningún sitio. Y los únicos sitios donde lo encuentras, pues es en España, encuentras este tipo de construcciones, no muchas, porque esto es lo que los españoles construyeron sobre todo en América. Pero estas construcciones te las encuentras en Cuba, en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, en Cartagena de Indias, en todos los lugares en los que no estuvo Francia. Todos esos lugares no estuvo Francia, ni en San Juan de Puerto Rico, ni en La Habana, ni en Cartagena de Indias. Allí no estuvo Francia. Y por tanto no pueden tener orientación francesa aquellas ciudades, pero tienen esta construcción, este tipo de construcción. Entonces, pues mira, estos son 2 más 2, ¿eh? O sea, si ahora tú por intereses políticos le quieres dar la vuelta a esto, pues es tu problema, pero... Entonces lo que tenemos son únicamente 3 edificios, que es la taberna esa que os he enseñado, que es esta casa que os voy a enseñar, que es medio francesa, medio española, que perteneció a un comandante francés, perdón, un comandante español, y que empezó a construirla. Lo que hizo fue comprar una casa que era de orientación, o sea, de la época francesa, y esta casa lleva así, ni se sabe el tiempo que lleva, ¿vale? Y se salvó del fuego. Y lo que hizo pues fue meterle todo el tema con ladrillo, ¿vale? Como ordenaban el gobernador español, pues ordenaba que esto se hiciese con ladrillo, entonces a esa casa francesa hecha de palitos y de tablas, como se ve aquí, pues lo que hacen es meterle lo que se ha podido hacer, metérselo en ladrillo. Y esto pues es como una de esas casas que en Toledo tenemos algunas que llevan 300.000 años en obras y no las termina nadie. Es que eso es un puzzle. Mitad Sí. francés, mitad español, encima la mitad arreglada, la mitad en el aire, Ah. como para meterse a Y vivir. sí, sí. Entonces, pues bueno, no saben ni qué hacer con ella, ahí la tienen porque ya casi es un edificio histórico, es de los 3 únicos que se salvaron del fuego. Y finalmente, el convento este de ¿cómo son estas monjas? Estas monjas son ¿cómo eran? ¿Ursulinas o algo así? Y este fue el otro edificio pues que se salvó. De los 3 edificios de toda la Nueva Orleans, pues el resto es construcción española. Pero ahora lo que se hace es ¿cómo se llama? Un una fabricación de la herencia, ¿no? Entonces, una vez
una vez que Nueva Orleans pasa a manos norteamericanas, porque se la vende Napoleón, un francés, quitándosela a España primero. Porque lo que hay que entender es que la Nueva Orleans francesa, que era ese antro de vicio, de corrupción y de hecho de tablas, pues se queda en nada. Y entonces España no reconstruye. Es que hay gente que dice, no, España la reconstruyó. No, no reconstruye. Lo que pasa es que sobre las cenizas construye una ciudad nueva, totalmente. Entonces, en 1803 se le vende, Napoleón le vende la Luisiana, se la vende a los Estados Unidos. ¿Y qué hacen los Estados Unidos? Pues dicen, mira, no nos interesa mucho promocionar lo español. Esto lo llevamos viendo 200 años. Lo que vamos a decir es que esto era francés y entonces, pues, ya está. Y así nos quitamos de en medio a España, que es el verdadero imperio rival, y nos quedamos solo con Francia y su charme y todas esas palabras propagandísticas que se inventan los franceses que les gustan tanto para decir lo buenos que son. Pero el resto, tienes una cantidad de edificios enormes que están construidos pues a la manera española y que siguen allí en el aire, ¿verdad? Todos estos son rejados, absolutamente todo esto es de manufactura española y por supuesto los ladrillos y todo lo demás. Todo esto es español. A ver, eso No es es lo mismo francés. que decir que los barrios o pueblos de Huelva que se fundaron por los ingleses para las minas es barrio inglés. Pues sí, es un barrio inglés, pero porque tiene las casas de esa forma. Pero aquí sí se quemó, aunque sea un barrio francés que se hizo, como dices tú, la arquitectura es española. Sí, esta arquitectura es española. Entonces lo que me he perdido por el camino, lo que estaba intentando decir es que una vez que se les pasa a los norteamericanos y los norteamericanos quieren fomentar lo francés, pues entonces cuando hay que hacer una renovación, al cabo de, pues en siglo XX o siglo XXI incluso, quieren hacer, construir edificios nuevos o renovaciones, pues ¿qué la hacen? La hacen con orientación francesa. Y entonces, claro, lo que se está haciendo es modificando la herencia española que había sobre el territorio. Y entonces se ve en algunas casas, se ve, tendré que buscar alguna, pero la veré, que el edificio es netamente español, pero lo que han hecho es ponerle una cubierta, un tejado al modo francés. Y entonces ya con eso, pues dicen, no, es que es francés, es tema francés. Déjame que busque alguno y te lo... A ver, aquí tenemos, a ver si tengo una mejor. Claro, por ejemplo, mira, este es un buen ejemplo. El tema del el cabildo. Pues el cabildo se construye en época española, por supuesto, eh, así como lo estáis viendo. ¿Y qué se hace después? Pues se le dota de una cubierta en la parte de arriba de orientación francesa. O sea, cuando los franceses llegan, porque además la ciudad, pues lo que sufrió son varios incendios posteriores, una vez que ya está hecha al modo español, y entonces lo que hacen es meterle la cubierta más de estilo francés. Entonces lo que tenemos aquí es que dices, bueno, pero esto, ¿cómo se come esto? O sea, es un edificio medio español, medio francés por la parte de arriba, pero lo que hay que hacer es ponerle atención a las fechas de construcción. Y estoy seguro de que si entramos en los archivos, con el tiempo lo haré, ahora mismo es que estoy ocupado, demasiado ocupado. Si entramos a los archivos, seguro que veremos en los planos de construcción en los que el tejado de este edificio es netamente español, pero con el tiempo, por la razón que sea, le cambiaron el tejado y le pusieron uno de orientación francesa. Bourbon Street. Bueno, pues Bourbon Street no es porque le hayan hecho una calle al ron o al coñac, al Bourbon, ¿no? Es porque es la calle de Borbón, calle dedicada al rey español. Y la calle del Camino Real y Muelle. Entonces son los caminos reales que atravesaron toda América. Algunos ya los usaban los indios y otros pues los construyeron españoles y se denominaban caminos reales.
Entonces tienes que aquí se ve el rotulito que dice, en teoría tenía que decir exchange. Y exchange es donde pues hacían el comercio con los esclavos. ¿Vale? Entonces, una vez que a los Estados Unidos se les vende la Luisiana, pues en Nueva Orleans se retoma el negocio que había de venta de esclavos negros. Únicamente se vio afectado este negocio en época de gobernación española. Se hacían los negocios, ¿no? Y entonces se iban luego a la casa de enfrente, justo enfrente, que es la casa que os he enseñado, el Exchange, y es donde se pagaba. Entonces en este hotel, este es el que dicen que es el primer hotel que había allí en Nueva Orleans, pues es donde llegaban, es donde se hacían las subastas de seres humanos. Y no lo hacía España. Y yo creo que más o menos con esto he terminado con el tema de Nueva Orleans. Si tienes alguna pregunta. Pues hay una cuestión que sí me llama y sobre todo, ¿por qué en arquitectura que tanto saben los americanos, porque han ido por todo el mundo copiando edificios, ¿por qué no ponen precisamente el nombre de esas calles que se ve que pone? Yo de inglés no sé, pero sé que he visto algo de España y eso significa que eso era español. Entonces, si la arquitectura española, si las calles están puestas en español, ¿por qué no se reconoce un poquito más la historia? No es desprestigiar a los franceses. Está bien que lo fundaron, pero hicieron una mierda de barrio, lo mismo que se ha hecho en otros países, o España mismo en algunos sitios, se ha quemado y después ha venido otro país, lo ha cogido y se lo ha quedado. Mira Filipinas. Ujú. Filipinas y España hizo de todo, se lo quedaron y ahora cada uno, pero la historia está ahí. Es a lo que voy. No entiendo que cada vez estemos más manejados por esos poderes, no sé cuáles, en los cuales se juega con la historia para precisamente hacer un uso de ella, no una información. Ya, bueno, lo que tienen luego pues es que nos van echando la culpa de todos los españoles, ¿no? O sea, esto evidentemente, pues para los que conocemos la historia, lo que te dice es que tienen un retraso mental importante. Eh, y entonces, pues dices, bueno, claro, como ellos dominan toda la narrativa, pues no lo puedes poner en duda, ¿no? Pero hay muchos casos que dices, bueno, esto vale, te funciona para aquí, para los Estados Unidos, para convencer a tus conciudadanos, pero cualquiera que lo vea desde fuera, lo único que puede pensar es que los americanos sois todos estúpidos. Es que no entiendo que estemos siempre con la misma historia. Y encima, si fuese que no lo puedes demostrar, pero si tú, como dices, está ahí expuesto a la vista de todo el mundo, que esté un poquito más a la vista, un poquito menos, pero está ahí. No es algo que se pueda ocultar encima. Mm. Mira, aquí hay otra placa, este es un edificio también que se llama Bosque House. La Casa Bosque, que se construyó en 1795, en época española, por Bartolomé Bosque, un nativo de Palma de Mallorca, eh, que había nacido en Palma de Mallorca. Padre de Suset Bosque, tercera mujer de... lo que pasa también es que, mira, en época española de la Luisiana, pues había franceses que todavía seguían viviendo allí, y lo que sí sufren los españoles también, pues es cierta influencia de los franceses. Entonces tenemos a este señor nativo Bartolomé Bosque de Palma de Mallorca que a su hija le puso el nombre Suset. No le puso Susana, le puso Suset. ¿Por qué? Pues porque le parecería interesante, a todos nos gusta lo de fuera, ¿no? Sí, como ahora poner Zara o Seila o nombres parecidos, simplemente porque nos Claro, gusta. eso no quiere decir que fuesen franceses, pero les gustó ponerle Suset y la puso Suset y ya está. Pero esto no le quita ni un ápice de españolidad a esta señora. Entonces esta fue la tercera mujer del primer gobernador americano de la Luisiana, el señor Claiborne. En este sitio stood the house
O sea que Bernardo de Gálvez se hizo gobernador, tenía su casa aquí. La tuvo entre 1777 y 1785. Entonces, cuando llegó Bosque, lo que hizo fue la derribaría y 10 años después construyó la casa que está ahora. Y fue vendida en 1787 a don Vicente Núñez, tesorero real de la provincia. March 68, en 1788 comenzó el desastroso fuego que destruyó la mayoría de la ciudad colonial, que es lo mismo que os llevo repitiendo yo. En 1788 hay otro incendio, porque este era el segundo ya, y entonces... Y esto es lo que tenemos básicamente, ¿sabes? Una Un, Luisiana. un interesante tema. Como dices, que se puede hablar muchísimo, pero es darle vueltas a lo mismo. Sí, no, hombre, más que probado está que la Luisiana, o sea que la Nueva Orleans es española, o sea, está probadísimo. Pero, como te digo, la primera placa que os he enseñado, ahí tenemos a la población negra descendientes de los esclavos que se comerciaron aquí en estos edificios, que pues que como tienen son parte del sistema también, no se preocupan ni en estudiar lo más mínimo, y entonces cuando dices algo a base de España, ya te descalifican y te insultan y te dicen de todo. En cambio, cuando el tema es francés, pues lo francés vende mucho y todo es francés. Pues habría que hacer una buena historia de Francia. Yo ya no, será en otra vida, en esta base. Habría que hacer una buena historia de Francia, porque la colección de tradiciones mira, por ejemplo, ya vamos a hacer el programa francés. Ya vamos a hacer el programa francés, porque estaba ayer del trabajo que estoy terminando, del que todavía no puedo hablar. Todavía no puedo hablar de eso. El trabajo que estoy terminando incorpora unas fotografías que iré haciendo por aquí y por allí. Cavelier de la Salle, 1640-1687. Le eché un vistacillo ayer a la Wikipedia, ¿no? Yo a este le tengo muy fichado, pero le eché un vistacillo a la Wikipedia estos días a ver qué decía de este hombre, y os recomiendo que le echéis vosotros un vistazo. El Señor de la Sal. Esto es el paradigma de la propaganda francesa. El Señor de la Sal era un torpe absoluto que la cagó en todo lo que hizo. O sea, no consiguió absolutamente nada, ¿no? Pero fíjate que es que franceses y americanos le han puesto al nivel de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón. O sea, lo del Cavalier de la Sal es una auténtica bestialidad. Yo os recomiendo que echéis el vistazo en la Wikipedia, así por tener una idea general. No profundicé mucho, porque la Wikipedia no está para profundizar, pero echarle un vistacillo al señor Cavalier de la Sal. Este fue un auténtico desastre. Todo lo que intentó le salió mal. Pero, mira, para que os hagáis una idea, pues en Texas tiene una bandera, y entonces a los tejanos les ha interesado durante muchos años el decir que el señor de la Sal pues había tenido Texas había sido francesa durante 4 o 5 años, que fue los años en los que este señor tuvo una bandera subida, izada en Texas. Lo cierto es que para que os hagáis una idea, este señor, que se lo tenía muy subido, andaba de peleas con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Yo no sé cómo lo haría con el rey, a lo mejor con el rey francés pues no se peleaba, y el rey francés le financiaba todas las extravagancias que este señor tenía. Entonces le ponen... esto es un capítulo del libro Presidio que lo explico bastante bien. El capítulo dice Los franceses en Texas. Entonces, los que tengáis el libro os lo recomiendo, porque este señor es el que baja en canoa por el río Mississippi, y entonces dice, pues todo lo que hay lo reclamo en nombre de Francia y en nombre del rey. Pero claro, se le pasó por alto
que por allí ya habían pasado otras expediciones francesas y no habían reclamado el territorio porque el territorio era parte de España. Pero claro, los españoles, como somos así, en aquel momento, pues no se batalló esto, no se peleó y entonces pues se quedaron los franceses con la Luisiana. Porque el primero que pasó por allí, hay varias expediciones españolas, pero el primero que lo reclama esto, en la zona del Mississippi, en nombre de España, es Hernando de Soto. Es el que hace la reclamación formal de que estos territorios eran parte de España. Y lo hace 140 años antes de que llegue el Señor de la Sal. Pero pues los gobernantes españoles que teníamos en su momento no reclamaron y la Luisiana pasó a ser parte de Francia. Esto por un lado. Entonces este señor baja por ahí y tiene la feliz idea de ir al rey después de bajar por todo el Mississippi y salir al seno mexicano. Tiene la feliz idea de ir al rey francés a decirle, pues yo creo que puedo conquistar la Nueva España. Y entonces el rey de Francia le pone un par de barcos, él pone otro y otro que alquilan y tal. Y entonces con 4 barcos se van desde Francia y una serie de colonos y soldados franceses se van. Y este señor se estrella contra la costa de Texas. Se estrella, ¿por qué os voy a decir esto? Porque él lo que pretendía era remontar el Mississippi, establecer lo que hoy en día es la Nueva Orleans, pero claro, es que él tenía el error de base de que confundió el río Mississippi con el río, o sea, él creía que el río Mississippi y el río Grande del Norte, el río Bravo, eran un solo río. O sea, el error ya es tremendo, es brutal, porque esos dos ríos están separados exactamente por unos 800 kilómetros. O sea, sería un paralelo, es como querer conquistar España y desembarcar en Grecia, para que os hagáis una idea. Pues este es lo que planteo, y entonces él decía que los franceses eran buenísimos y que con solo 200 franceses pues iba a conquistar toda la Nueva España, o sea, todo lo que es el México actual. Y de esa forma pues le iban a quitar las minas de plata a España. O sea, este tío, pues no sé si es que no estaba bien de la cabeza o es que le permitieron todas las extravagancias que quiso. El caso es que se viene con sus 4 barcos hacia el seno mexicano. Entra por la parte de Florida y ya hay unos corsarios españoles que le quitan uno de los barcos. Precisamente el que lleva parte de la comida y todo para su expedición. Entonces, pues tiene que irse a Santo Domingo, a lo que hoy es Haití, porque ya los franceses tenían ya un pie puesto allí en Haití, para recargar bastimentos para los otros 3 barcos para irse a la conquista de la Nueva España. Entonces se va con sus 3 barcos remontando la Florida y camino del Mississippi. Entonces esto que vemos por aquí, ¿verdad? Una representación, pues él desde Santo Domingo, que está más o menos por esta zona, él se mete otra vez. Estamos viendo la foto de Sal. Sí, pero detrás hay un mapa. Ah, vale, sí, he visto ahora el ratón moverse. Sí, detrás hay un mapa. Entonces esto está más o menos aquí donde están los ladrillos, está Santo Domingo y Haití, ¿no? Entonces él parte otra vez ya con sus 3 barcos, se mete por aquí entre Cuba y la Florida y va remontando la Florida. Y entonces empieza a discutir, porque este señor discutía con todo el mundo. Empieza a discutir con el almirante que lleva para sus 3 barcos, o sea, el verdadero marino, ¿no? Que se llamaba Bonjour o algo así se llamaba. Empieza a discutir y cuando llegan a la altura del Mississippi, se pasan o sea, ya no podía entrar por el Mississippi, ¿no? Que él quería entrar por el Mississippi para subir como 2.500 kilómetros que le pondría más allá de Canadá casi. Estas son las fantasías que tenía este hombre, con sus barcos oceánicos remontando el Mississippi. Pues a lo mejor los podría haber remontado a lo que hoy es Nueva Orleans, porque además el río Mississippi ahora está hecho con diques, que le han subido
Le han subido la profundidad al río. En lugar de escarbar en el fondo, lo que se le han hecho es poner diques para que suba la profundidad del río, para que el río esté más alto. Y entonces por ahí es por donde entran los grandes barcos que tenemos hoy en día. No entran porque el río tiene mucha más profundidad, pero en aquel momento pues la profundidad era mucho menor. Entonces este pretendía subirse con sus barcos oceánicos por el Mississippi, 2.500 kilómetros. Digo yo que ya lo había bajado en canoa, entonces no sé de dónde se sacaba la fantasía de que iba a poder hacerlo. Sobre todo porque un barco de estos, en cuanto le bajan las velas, para moverlo, pues tienes que descargar a 100 tíos en cada orilla y con cuerdas, pues ir tirando del barco, subiendo metro a metro. O sea, un desastre. El caso es que se pasa la boca del Mississippi. ¿Por qué? Pues porque según el plano que él tenía y según la idea local que él tenía, la desembocadura del Mississippi no estaba donde estaba, sino estaba en lo que es la desembocadura del Río Grande, que está como 800 kilómetros aquí, más al sur, ¿no? Pues él tenía un mapa que ahora os lo voy a poder. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Dame un segundito y os enseño el mapa loco de este hombre. Mientras voy a preguntarte, ¿no puede ser que Dime. pensara que iba a subir el barco esos ríos porque habría oído que los vikingos por los ríos se subían hasta, por ejemplo, hasta Sevilla, teniendo muy poco caudal y muy poca Pues, profundidad? pues quién sabe, lo que pasa es que los barcos vikingos tienen poco calado y además van a remos. O sea, el barco vikingo despliega una vela, pero ellos sacaban sus remos por el lado y se dedicaban a remar, ¿no? Entonces, pues claro, un barco con remos puede subir por donde le dé la gana, pero no un barco a vela. Un barco a vela con las toneladas que pesa esto, en cuanto le bajas la vela, porque además es que estos barcos están diseñados para que el viento te dé en un máximo de 45 grados por detrás, ¿no? Por un lado o por el otro lado. Un máximo de 45 grados. Y, Y entonces el río lo que va haciendo son meandros, va dando vueltas. Entonces, si pasas por un meandro y tienes la suerte de que ese viento te está dando por la aleta trasera 45, máximo de 45 grados, pues navegas. Pero el meandro luego da la otra curva, y entonces empiezas a tener el viento en contra de 45 grados. Pues ya es un absurdo. O sea, pensar en subir un río con un barco de este sin motor, porque ahora los que lo suben, pues lo suben a motor. Pero sin motor, pues es eso, es que tengas que tirar 2 o 3 botes con cuerdas, y los 2 o 3 botes, o 4 o 5 o 10 o 100, te van remolcando el barco a contracorriente. Eh, y claro, pues o lo remontas así o haces como los rusos en tiempos inmemoriales, en que ponían a gente desde las orillas con cuerdas a remolcar los barcos y subirlos por la corriente. O sea, esto es un absurdo. Os voy a buscar el mapa. Lo encontramos en un segundo, ya veréis. Lo tengo aquí preparado. Yo comentaba por eso, por buscarle un poquito de lógica a la mente calenturienta de ese francés, como en Europa se tenían tantas leyendas de los vikingos, digo, igual ha escuchado alguna de ellas y se pensaba, pues ¿Quién sabe? yo subo por ahí. ¿Quién sabe? Pero es que lo de este francés es un auténtico despropósito. Entonces, bueno, ya estamos aquí. A ver. Este es el mapa que su cartógrafo le hizo. Cartógrafo con el que discutió y pues se pelearon y tampoco. A ver, aquí, donde el libro. ¿Vale? Sí, A está ver, lo puesto de busco. lado, pero sí se conoce. No, vamos a ver. Lo voy a ampliar. Ahora sí está bien. Ahí está. Entonces, este es el mapa que le había hecho su cartógrafo holandés, un fraile holandés, Genepin, que le estaba haciendo el mapa. Entonces, la zona de los Grandes Lagos, todo esto está muy bien retratado por este cartógrafo, pero claro, es que desde aquí muy cerquita de los Grandes Lagos sale el río Mississippi y recorre todos los Estados Unidos y va a parar donde va a parar. Pero en cambio aquí el cartógrafo le puso el río como 500 kilómetros o 1000 kilómetros más hacia el oeste, y este es el río Mississippi, ¿no? Que se ve aquí. El río Mississippi va a desembocar aquí. Estáis viendo mi Sí, sí, cursor, sí, ¿verdad? se ve. Entonces, el río Mississippi va
va a desembocar aquí. Ellos se pasaron el río Mississippi porque este tío tenía en la mente que su mapa lo que le decía era que el río Mississippi era aquí. Entonces, como veis, no hay río grande. Aquí lo que hay es el río Panuco y el río Panuco de México, que se lo han llevado como una vuelta así muy al norte para que les lleve hasta Santa Fe. O sea, esto es un auténtico desastre. Y luego además ya no por no hablar de la California, que ya para esta época estaba. Desde 1540 los españoles saben que la California era una península y no una isla. Pero ya ves que los franceses en 1689, son 150 años después, todavía están reflejando la California como si fuese una isla. O sea, imagínate la rigurosidad del... Es que fiarse de un cura holandés, pues como que a saber qué parte de Estados Unidos había conocido. Sí, no, él conoció la parte de aquí. Esta parte de aquí la conoció, le secuestraron Y la los otra de Sioux oídas. con 3 o 4 y el resto está hecho de oídas. Entonces, como ves, pues el Mississippi está aquí y va a desembocar justo donde desemboca más o menos el Río Grande. Entonces es justo donde este hombre se estrelló con sus barcos, en la bahía de Matagorda. O sea que él realmente no se perdió, tenía muy claro que él quería ir, pero lo que ocurre es que tenía un mapa que le decía que el Mississippi estaba en otro sitio, no donde él creía. ¿Vale? Entonces, el marino que lleva, el almirante que lleva, que sabe de mar y sabe de todo esto, pues le está diciendo, oiga, que nos hemos pasado la desembocadura, oiga, ¿qué está haciendo usted? Oiga, ¿qué tal? Y ahí estaba, pues, este prepotente diciéndole de todo a su comandante, al señor, al comandante de la flota que llevaba, de los 3 barcos. Entonces, El ahora os voy a almirante. enseñar, vamos a entrar en Google. Ahora, llevado a la realidad, el mapa nos dice esto, ¿vale? Este es el mapa del Google. Llevado a la realidad, el mapa nos dice esto. El señor este tiene el río Mississippi Grande, lo tiene aquí, ¿verdad? La zona de Corpus Christi, que va subiendo así para allá. Bueno, lo tiene un poquito más aquí. Esta zona de aquí, justo al norte de Corpus Christi. Su río Grande, Mississippi, va por aquí. En cambio, el río Mississippi va en esta zona. Este es el valle del río Mississippi. Toda esta frontera que vemos aquí, pues es el río Mississippi. Y los lleva pues casi hasta la zona de los Grandes Lagos. Bueno, pues ellos se pasan la desembocadura. Y además aquí es que las corrientes de aquí suelen ir en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, claro, el meterse a contracorriente es complicado. Ya se lo habían pasado hasta que él, a la zona de Houston, toda la costa de los Estados Unidos y sobre todo la del seno mexicano tiene este aspecto. O sea, lo que tiene es la costa real, que está como remetida, y luego tiene un banco de arena que con los miles de años pues ha formado una isla, y encerrado dentro pues varias lagunas, de muy poca profundidad, ¿no? Entonces, si tú te vas recorriendo lo que es la costa del seno mexicano, tienes pocos sitios en los que guarecerte si hay problemas, ¿no? Fíjate que ellos venían desde aquí. Esta es la desembocadura del Mississippi. Entonces ellos venían desde aquí, atraviesan por aquí delante y aquí es cuando el almirante le va diciendo, oiga, señor, que nos hemos pasado la entrada del río Mississippi. Que esto no es como usted lo dice. Y el otro le iba diciendo, no, 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 nosotros seguimos. Se siguieron toda esta parte. Todo esto son pantanos y que aquí es imposible pues echar el ancla, ¿no? Además es que estos barcos de velas sin motor tienen un problema. Tú puedes echar el ancla, tú dices, bueno, pues me voy a parar aquí. Pero yo he visto, estando aquí de vacaciones un año nos fuimos aquí. Aparte me gusta mucho. Estamos en Laguna Beach, Panama Beach. Aquí, en Panama Beach. Pues en esta, estábamos de vacaciones un año, ya nos íbamos, estábamos recogiendo ya todas las cosas, cargando el coche. Nada, vamos a darnos el último baño. Y entonces nos bajamos a la playa
en algún sitio de estas. El día era soleado, perfecto. Bueno, pues en cosa de visto y no visto, entró un viento de yo qué sé, 80 o 100 kilómetros por hora. Dejó la playa limpia como la patena, o sea, se llevó hamacas, todo. Y al cabo de 2 minutos, pues ya se había cubierto totalmente, estaba todo negro y estaba cayendo un diluvio con un vendaval, ¿vale? Entonces ya lo que hicimos fue agarrar el coche y nos metimos hacia adentro y en cuanto entramos hacia adentro, pues cosa de 3 o 4 kilómetros ya mejoró muchísimo el tema. Pero daba realmente miedo, ¿eh? Os puedo decir que era de acojone, porque claro, no te lo esperas y en cuestión de nada. Pues imagínate tú que tienes ahora que estás al mando de una carabela, de un barco, de un navío, que has echado el ancla cerca de aquí, porque aquí, por ejemplo, aquí todavía tienes profundidad para echar el ancla y has mandado a tierra pues a tu gente con botes. Pues esa gente con botes ya no va a volver al barco. Ni los del barco van a volver a la mar, porque todo ese viento se va a llevar el barco contra la playa, va a embarrancar y ya ese barco está perdido. Entonces, este es el gran problema de los barcos de vela, ¿no? Sin motor. La gente pues piensa que las cosas son de otra manera y como veis, en toda la costa del Océano Mexicano tenemos la barra de arena que se ha ido formando durante milenios y hay una laguna interior. Prácticamente toda la costa. Pues Pensacola, que también fue un barrio español durante mucho tiempo, ampliar un poquito. Y esta es la de Biloxi, me parece que es la de Alabama, sí. Aquí es interesante cuando viajas porque tienen un puente por aquí, un túnel este de aquí. Esto es en lugar de ser puente, esto es un túnel y te pasa por debajo del río este que viene por aquí. Y vamos a seguir con la aventura de nuestro señor francés que pretendía subir por el río Mississippi. Todo esto, para que yo el otro día lo recorrí, todo esto desde aquí hasta donde está Nueva Orleans, que es aquí, son en torno a 100 kilómetros. Entonces, 100 kilómetros remontando un río, pues no es nada fácil. Lo que solían hacer en muchos casos, pues era entrar al lago, a este lago, y luego también se metían a este otro lago que se llama Pontchartrain, y entonces desde ahí ya se metían en lo que era la Nueva Orleans. Pero remontar el río Mississippi era realmente complicado, porque el río te puede bajar con una velocidad de a lo mejor 8 kilómetros mínimo, 8 kilómetros por hora, depende del agua que lleve. Para que os hagáis una idea, Cabeza de Vaca construyó bueno, no, los sobrevivientes de Pánfilo de Narváez, de la expedición de Pánfilo de Narváez, construyeron 4 barquitos para llegar hasta México, porque ya se habían agotado totalmente todo lo que tenían en la expedición que les metió desembarcaron aquí en la bahía de Tampa y pues se fueron recorriendo todo esto, peleándose con todo el mundo, porque en aquella época se hacía así, a base de peleas. Y en esta zona de aquí, más o menos, pues construyeron 4 bergantines, lo llaman. Pero en lo de bergantines, yo creo que el nombre es más por la vela que por el tipo de barco. El tipo de barco, pues sería lo que es básicamente una balsa con 4 troncos. Y entonces esos 4 bergantines les iba empujando la corriente por la zona del seno mexicano y ellos lo que pretendían era dar toda la vuelta al seno mexicano y llegar hasta México, ¿no? Hasta el Panuco, que era el primer puesto español ya totalmente establecido que tenían. Y entonces, en el momento en que pasan por la desembocadura del Mississippi, lo dice Cabeza de Vaca en sus naufragios, en el libro Naufragios. En el momento de pasar por la desembocadura del Mississippi, el Mississippi viene con tanta fuerza que los empuja como cosa de 20 kilómetros mar adentro. Entonces, de esos 4, solo el de Cabeza de Vaca consigue retornar a la costa. El resto se pierde. Todo lo que es Pánfilo Narváez y todos los otros 3 barquillos que llevaban, pues se pierden en el mar. O sea, imagínate con esa fuerza con la que bajaba el Mississippi pretender subir
con barcos oceánicos por su corriente. Entonces, el francés sigue por aquí peleándose Almirante. con su almirante, porque él lo que quiere es llegar aquí, exactamente aquí, que es el punto donde él cree que desemboca el Mississippi. Entonces, se vienen hasta aquí y ya algo no empieza a cuadrar. Porque, claro, el francés ya había bajado por el Mississippi, había desembocado en el, en el Caribe, en el seno mexicano, con unas canoas. O sea, ya más o menos tenía una idea de lo que había. Pero esto es una barra de arena sin vegetación. Y lo que tenemos en el Mississippi, pues es una desembocadura, un delta lleno de vegetación. O sea, ya las cosas no empiezan a cuadrar. Como veis en toda esta costa, el único sitio realmente que hay para entrar a la laguna interior, pues es o en Houston, o es por esto de aquí. Este es el natural y este es el que se construyó después. Entonces el francés llega hasta aquí y se quiere meter a la bahía de Matagorda porque él cree que esto que se ve aquí es la desembocadura del Mississippi. Entonces entra él primero con un barco que se llamaba la Bella. Se mete para acá. Ya de los 3 barcos que le quedaban, ¿no? Y el segundo barco en Barranca. Segundo barco que llevaba un montón estaba sobrecargado. Todos los 3 barcos estaban absolutamente sobrecargados. Estaban, por ejemplo, el principal que él llevaba estaba pensado para 200 personas y llevaba 350. O sea, imagínate. Absolutamente sobrecargado. Él pasa con el primero, pero el segundo, que estaba sobrecargado con todos los bastimentos, pues encalla en lo que es la entrada. Claro, esto ya es suficiente para encabronar al almirante que llevaba. Y que como veis, esta laguna, pues tienes que conocerla muy bien, porque si te metes por aquí, pues tienes que virar y meterte por estar la real corriente de agua que te da un poquito más de profundidad. Pero en cuanto te metas aquí, pues ya estás embarrancado. Estos son bancos de arena que a lo mejor el agua tiene aquí una profundidad de medio metro, como mucho. Pantanales. Sí. Entonces se le embarranca el segundo barco. El segundo barco es el que llevaba todas las provisiones. Y el tercero consigue entrar también, porque lo llevaba el almirante, y el almirante, que ya estaba hasta las narices del señor de la Sal, lo que quería era descargar y volverse a Francia. Se lo descarga, se van aquí a la bahía, entran por toda la bahía, se van al norte y llegan, espérate, vamos a hacerlo un poquito más. Se meten por aquí, por este de aquí, llegan toda su bahía y entran por Garcitas Creek, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, todo esto lo recorren y se vienen hasta aquí y aquí descargan. El almirante francés ya estaba encabronado con el Lasal y ni se despide. Pero se lleva con él de los colonos de los 300 y pico colonos que llevaba Lasal, pues hay gente que ve lo que está pasando y dice, y entonces hay algunos que se dan la vuelta y se vuelven a Francia con el almirante. O sea, todo es un desastre y todo es un desastre por la incompetencia del francés. Luego se meten, en lugar de meterse por este río, el río La Vaca, que trae agua dulce, pues se meten aquí en el Garcitas Creek, en el arroyo Garcitas, que lo que trae es agua salada. Entonces, claro, se le empiezan a morir los animales que llevaba, la gente se pone enferma, o sea, un auténtico, absoluto desastre. Claro, él sabe que la ha cagado totalmente y que está en territorio español. En cuanto los españoles se dan cuenta, los indios llegan a puestos españoles en la Nueva España, en el norte, y le dicen, oye, allí tenemos gente que no habla como vosotros, pero que visten así como vosotros y son blanquitos. Y entonces, pues esto levanta la alarma y se empiezan a mandar expediciones desde ahí, desde la Nueva España, a buscar al señor de la Sal, ¿vale? Que estaba justo aquí, como lo veíamos. Vamos a poner una marca. Al señor de la Sal, que estaba ahí, pues le empiezan a enviar desde la zona norte del río el Nuevo León, esta zona de aquí, empiezan a llevarle expediciones para, buscando los franceses, pues echarlos de allí. Él sabía perfectamente que estaba en territorio español y que lo había cagado. Entonces lo que hace es
salir con algunas expediciones de gente, salir desde ahí, de la zona de Por la Vaca, buscando el Mississippi. Pero es que desde aquí hasta el Mississippi hay 600 kilómetros aproximadamente. Entonces empieza una expedición, se le muere la mitad, otra expedición, se le muere la mitad, y así la última expedición se va solo con 12 hombres. Aquí en Garcitas Creek lo que deja pues es solo a los viejos, las mujeres y los niños. Ya la propia gente, uno de esos 12 hombres que va con él hasta buscando el Mississippi, pues en una zona aproximadamente por esta zona, sus propios hombres se lo cargan. Y ya estamos hasta las narices del francés este, y entonces lo matan. Y claro, ellos ya no vuelven aquí. De aquí se van, ellos sí encuentran el Mississippi, porque ya lo que hacen es irse huyendo. Hablaron con los indios y los indios les dijeron que ya el Mississippi, que estaba ya por esta zona, ves cómo va bajando por aquí, pues ya remontan el Mississippi y llegan hasta la Nueva Francia, hasta los lagos, y de allí alguno pues se va hasta Francia. Esto lo podéis leer si... Igual está traducido al español, pero la crónica la hace Henri Joutel, que es uno de sus segundos, ¿no? Entonces, los que quedan aquí, que quedan unos poquitos aquí, lo que esta gente lleva es una epidemia de smallpox, de viruela. Esta gente lleva una epidemia de viruela, los franceses, que es otra de las cosas que se intenta ocultar por todos los medios. Están los documentos y algún historiador, pues americano, pues lo ha puesto en su narrativa, ¿no? Pero claro, como no se quiere oír nada malo de, de nadie que no sea español, pues entonces todo esto se va ocultando. Te hacen presentaciones muy bonitas y diapositivas y tal, pero nunca hablan de este tema. No, las epidemias son solo de los españoles, no los españoles solo. Y entonces, pues bueno, resulta que los franceses traen la epidemia de la viruela y al final se terminan muriendo todos de viruela. Hasta tal punto, porque ellos estaban empezando a negociar con los indios Carancagua, que eran los que vivían en aquella zona. Estaban empezando a negociar con ellos y intercambiaban, pues, sobre todo cascabeles, pero también herramientas. Y aquí hay una localidad que se llama Relasal, que es donde estaba el fuerte francés. Lo llaman fuerte, pero lo único que hicieron fue venirse aquí a donde se había... Claro, eso no os lo he contado. Ya se va entre el barco que se les hunde, el barco que le quitan los españoles, el barco que se les hunde aquí. Con ese barco que se les hunde aquí, todas las maderas del barco se las llevan hasta aquí y con esas maderas construyen un fuerte. Pero de fuerte no tenía nada, ¿no? Es un poco más que... Construyen una empalizada y unas chabolas y las cubren con pieles de bisonte. Eso era el tejado, era la piel de bisonte. Y en esta zona llueve que no te puedes hacer idea. O sea, era como estar debajo de la ducha. Y les queda un barco, pero les queda la Belle. Pero ese barco, en uno de las expediciones que él sale con parte de su ejército, sale a buscar el río Mississippi, ese barco entra un viento fuerte de tierra, ¿no? Un día lo tenían por esta zona y el barco se llama garrear, ¿no? Entonces tienes el ancla, pero el viento que tienes es tan fuerte que se lleva incluso el ancla. El ancla va arrastrando por el fondo arenoso y no para el barco. El caso es que ese barco se les cruza toda la laguna y se viene a estrellar contra la banca de arena. Y se hunde, claro. Entonces, él luego vuelve de esa expedición, vuelve cansado, vuelve con la mitad de los que se había ido porque se le habían ido muriendo todos por el camino y le dan la noticia de que el barco con el que tenían alguna opción de en algún momento de salir de allí, de ser rescatados o lo que fuese, pues se le había hundido. O sea, ya estaba totalmente arruinada la expedición. Y pues claro, lo que os iba a decir, la gente que había dejado en última instancia aquí en La Sal, en donde está el Fuerte San Luis, eso vemos ahí,
pues se le va muriendo por la insalubridad del río y por la viruela, por la epidemia de viruela. Entonces estos habían estado comerciando con los indios de la zona, los carancaguas, y llega un momento en que los indios se dan cuenta de que estos están trayendo la peste, ¿no? Están trayendo una epidemia. Y lo que hacen los indios es decir, bueno, pues nos los cargamos. Y se los cargaron. ¿Qué pasa? Pues que lo que habían dicho es que lo que dijeron, lo que los franceses pusieron en sus mapas, ya está en sus mapas durante 100 y pico de años, era que los carancaguas eran caníbales, porque habían atacado a la población de los franceses y se los habían comido. Pero resulta que es que los indios directamente los mataron y se los comieron, porque los indios sabían que estos les contagiaban la viruela. Entonces los mataron y ya los indios se fueron de ahí. Pero esa epidemia de viruela, en los años posteriores, aniquiló a la mitad de la población indígena de Texas. Nadie es culpable de las epidemias, pero si hablamos de epidemias, pues echamos la culpa a quien la tiene o la repartimos, pero hasta ahora pues lo que se hace es decir, no, es que los españoles trajeron las enfermedades y los franceses eran nuestros amiguitos, que es básicamente lo que están diciendo. En los documentos españoles, no en los franceses, pero en los documentos españoles, de esta colonia hubo varios supervivientes, sobre todo muy jovencitos, debe ser que tenían más fuerza para combatir la viruela o lo que fuese. El caso es que esos supervivientes, los jovencitos, pues se los llevaron los indios y estuvieron viviendo con los indios por cerca de un año aproximadamente y no se los comieron. Entonces, pues el tema de los carancaguas que han pasado, ellos realmente no tenían necesidad de proteína porque toda esta zona está plagada de cocodrilos y en lo que son todas estas lagunas interiores hay una pesca inmensa. O sea, pescan lo que quieran pescar. Hay una cantidad de pesca imposible. Es el paraíso de pescadores de Texas. Todos se van todos los fines de semana allí, se meten en la laguna y aunque se metan 1 kilómetro adentro del agua, el agua les llega por la rodilla, no más. Entonces de repente te encuentras a gente ahí en medio de la laguna pescando y está allí lejos, lejos, lejos. Y pues estos indios realmente no tenían necesidad de proteínas de hacer canibalismo. No hay, no hay registro de que hayan practicado canibalismo. Los cuerpos no los consumieron, no consumieron a los supervivientes. En cabeza de vaca estuvo por esta zona. Esta zona también estaban los cocós y los carancaguas, ¿no? Se repartían toda la costa. Y entonces cabeza de vaca estuvo por aquí en la isla de Galveston. Durante muchos meses estuvo visitando a los indios, pero los indios pues algunos le iban llevando comida a este pobrecillo que no se nos muera de hambre aquí. Y llega un momento en que Cabeza de Vaca se va, se reúne con los indios y los indios le preguntan, no sé cómo salió el tema, pero le preguntan que cómo ha sobrevivido hasta ahora y Cabeza de Vaca reconoce que se ha comido los cuerpos de los españoles muertos. Y entonces esto produce una sensación de rechazo enorme de los indios de la costa, los carancaguas, que le tratan como si fuese un apestado. Entonces, entre unas cosas y otras, vengo yo a pensar que los carancaguas pues realmente no eran caníbales. Pero para los franceses, pues han tenido en sus mapas. Si veis un mapa que dice antropófagos en esta zona, es mapa francés. Es porque los franceses pues así lo escribieron y lo han estado pues promocionando durante todo ese tiempo. El desastre de El Señor de la Sal. Pues bueno, a pesar de ser un absoluto desastre, de no conseguir absolutamente nada, no queda ni un solo topónimo. Hay topónimos en lo que es la Luisiana, perteneciente de franceses, pero son franceses posteriores, no es el Señor de la Sal. O sea, el Señor de la Sal fue un auténtico desastre. Para él, para todos los que estuvieron con él, no hizo absolutamente nada. O sea, no hay forma de decir, de agarrar unos documentos y decir, oye, pues por lo menos consiguió tal cosa, o no, absoluto desastre. Bueno, pues a este tío le han puesto la propaganda francesa y la leyenda negra
norteamericana y francesa, la han puesto al nivel de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, para que ya os hagáis una idea. Está en todas partes, el señor de la sal por aquí, la sal por allá. No hizo nada. Bajó por el río Mississippi y se adueñó de la Luisiana. ¿Por qué? Porque España no lo peleó. Y, y segundo, este, porque le vino Dios a ver prácticamente, ¿no? O sea, pero ya estaba en un sitio por el que ya habían pasado franceses. Los franceses que habían pasado por allí 10 años antes no habían reclamado ese territorio en nombre de Francia porque sabían que era en territorio español. Y este se quedó con todos esos, o los éxitos franceses de haber pasado por allí, o los éxitos españoles. O sea, el señor de la Sal de una incompetencia absoluta. Bueno, pues ahí está, defendido por los norteamericanos y defendido por los franceses como si fuese el nivel de Hernán Cortés. Es una idea. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad, Fernando? Ya llevamos Sí, como... ya con la sal ya nos hemos quedado muy salados todos, vamos a tener unos sueños bonitos, remontando ese río y buscando nuevas expectativas. Hombre, lo que hay que reconocer es que dentro de la torpeza, el cine francés también ha tenido grandes actores riéndose de esas torpezas, así que puede ser que el cine francés haga un homenaje a la torpeza. O, Sí, yo era fan de Luis de Funes, porque era el único casi español. eso me O de Jean refiero, Reno. Jean Reno también es descendiente de españoles. Si es exactamente. que estamos en todas partes. O sea, todo lo bueno que tienen ellos es porque o sea, lo han llevado los españoles o nos lo han quitado. O sea, no tienen otra cosa. Mira el aceite. Lo tenemos aquí Ujú. y la fama la tienen ellos de cocina, así que, como siempre, vamos a dejarlo aquí, que si no nos metemos en berenjenales. Que Sí, Jorge, muchísimas gracias. nada, gracias a ti y espero que el programa de hoy les haya gustado. Hoy ha quedado De... grabado en Facebook, no ha quedado grabado aquí, se nos ha olvidado a los dos. Yo eso de que había puesto el Facebook y se me ha pasado, me he dado cuenta hace unos minutos, así que ahora miraré a ver cómo puedo descargarlo. Aún así, Muy bien, muchísimas gracias. nada, gracias a ti. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado a Jorge Luis García Ruiz, historiador, como digo, un, una historia diferente, un programa en el que hablamos, como veis, un poquito de todo lo que tiene que ver con la historia. Como él dice, sabe mucho de lo que sabe y de lo que no, no se pringa, no lo dice para no meter la pata. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices y como siempre, jueves, 10 de la noche, aquí, una historia diferente. Ser felices, soñar de colores y mañana a las 9 volvemos. Carpe diem.